Domingo 13 de julio, decimoquinto durante el año. Por eso, por ser durante el año, utilizamos el color verde. Y nos va a enseñar lo que es la palabra de Dios. Con la primera lectura, sobre todo, del libro de Isaías, donde utiliza una de las imágenes fuertes de Isaías, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y vuelven habiendo fecundado. Y utiliza más imágenes, da la semilla y el pan. Y compara con la palabra, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Esto es importante, no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Se entiende por palabra la manifestación de Dios, que a veces puede ser con el lenguaje que nosotros hablamos, pero puede ser también con gestos, con acontecimientos. Y la eficacia consiste en que frente a esa manifestación de Dios, nosotros tenemos actitudes. O la recibimos y entramos en contacto directo con Él, le escuchamos, respondemos, esa es nuestra oración. O también hay personas que se cierran y rechazan la palabra de Dios, ¿no? Pero por eso la palabra de Dios es eficaz y no vuelve al cielo sin haber hecho lo que quería, que era hacerse presente y empujarnos a tener actitud. Esta primera lectura del libro de Isaías coincide con el Evangelio, que es el Evangelio de San Mateo, que va a hablar del poder de la palabra comparándola con la semilla. Jesús es el sembrador que ha venido a sembrar, habla extensamente desde la barca a la multitud, y se explica cómo Él trae las luces de Dios, está sembrando, el sembrador es Jesús. Y la semilla, utilizando también la misma imagen de Isaías, la semilla es su enseñanza. ¿Y qué sucede con la enseñanza de Jesús? El sembrador salió a sembrar. Algunas semillas cayeron al borde del camino y los pájaros se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, no consiguen tener raíz y mueren. Otras cayeron entre espinas y las espinas las ahogaron, y otras cayeron en tierra buena y dieron un gran fruto. La explicación que va a ir dando Jesús a raíz de esta parábola que pone es muy sencilla, pero nos aclara lo que nos decía el profeta Isaías de las diversas actitudes que podemos tener frente al paso de Dios en nuestras vidas. La primera actitud es: no pasa nada, no la dejo entrar, cayó, no la consigo hacer vida, no la consigo hacer camino, cayó al borde del camino, no consigo que se haga vida cristiana. Y entonces vinieron los pájaros y se la comieron. Interpretación criolla del asunto: hay gente que tiene pajaritos en la cabeza y que los pajaritos le comen las enseñanzas de Dios. La segunda explicación que trae Jesús es la del terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Esta también es bastante interesante, tiene muchas más explicaciones. Yo estoy dando la que a mí más me parece práctica. Es la comprensión de la palabra de Dios, pero una comprensión con la cabeza. Está bien, de una palabra de Dios que pertenezco a los grupos que se mueven en la iglesia, pero luego por moda.
entiendo con la cabeza, pero luego por moda. La verdad es que no hay raíz. No hay raíz porque el corazón es una piedra, está endurecido. Entonces, esa explicación, esa presencia de Dios no da su resultado y muere, ¿no? Yo la conexión que hago es que es la moda. Entiendo por moda intelectualmente la palabra de Dios, pero mi corazón es de piedra, no puedo hacer la vida. Pregunta que podríamos hacernos es si mi cristianismo es un cristianismo de moda o un cristianismo externo. La tercera parábola también tiene una gran actualidad porque es la semilla que cae entre espinas. Y las espinas son las preocupaciones. Y al crecer ahogan la palabra de Dios. Las preocupaciones, las ansiedades, los cálculos, las imaginaciones, sobre todo los estímulos del ambiente, lo que me dicen otras personas, todo eso va creciendo como una espina dentro de mí, me va ahogando a mí y va ahogando también el mensaje de Dios. Creo que los estímulos del ambiente pueden ser muy complicados, muy complicados. El creyente está en el mundo pero no es del mundo. Y esto es lo que está pasando con las parábolas de las semillas. Y generalmente toda la gente que yo tengo que atender, el problema es que está mal preocupada. Ya preocuparse es un problema, es difícil. Una persona preocupada hay que bajarle los decibeles. Ocuparse sí, ocuparse antes de tiempo no, preocuparse no. Pero cuando las preocupaciones son muy fuertes, la persona se desequilibra completamente y es muy difícil poder ayudarla. O por lo menos lleva mucho tiempo, no es una cosa de un día para el otro. O sea que las espinas tienen fuerza, porque esas espinas se clavan en el cerebro en primer lugar y en el alma en segundo lugar. Y hay que irla sacando una por una. El fruto es el verdadero, la semilla que cae en tierra buena se la nota porque da fruto y da un fruto impensado, no se sabe qué es lo que va a pasar. Unas dan el 30, otras el 50, otras el 60. No importa la cantidad, sino que aparece el fruto y que es un fruto impensado, inimaginado. Donde también podemos hacernos la pregunta, ¿cuáles son los frutos inimaginables que yo voy notando, que voy encontrando en mi vida de la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios es eso, es imposible de detectar con nuestras imágenes, con nuestros conceptos, sino que lo vamos aprendiendo a medida que sucede. Podríamos llamar a este evangelio de este domingo mis actitudes frente a la manifestación de Dios. Lo que Jesús nos enseña es que Dios se manifiesta y enseña en cosas pequeñas como una semilla. Bueno, creo que con esto podemos quedar tranquilos y podemos pensar a lo largo de la semana las actitudes de nuestro corazón. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.